Caballeros, muy buenos días. Qué placer volver a encontrarnos, así sea por este medio, y tener nuestro tiempo de edificación, porque recuerde que Casa Roca no para. Por eso ninguno de nuestros grupos y ministerios ha dejado de funcionar durante todo este tiempo de contingencia. Después de este tiempo de oración y esperando que todos tengan su cafecito a la mano, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ir a nuestro Padre Celestial en oración. Amado Dios, yo quiero darte gracias por este tiempo que hemos vivido, Señor. Te pedimos de todo corazón que hoy nos hables, Señor. Nos disponemos, Señor mío, para escuchar tu voz. No sacamos este tiempo para escuchar la voz de un hombre o de un predicador, sino para escuchar tu voz fuerte y clara. Por eso te pedimos, Señor, que hoy, de manera especial y a través del predicador, hables a cada uno de nosotros, que coloques en nuestros corazones principios básicos de vida y que podamos glorificar tu nombre siempre. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana. Bajo la guía de tu Espíritu Santo y en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. En acción de gracias, amén y amén. Muy bien, caballeros, espero que no solamente tengan su vaso de café o pocillo de café, sino que también tengan una Biblia y algo con que tomar notas, porque el tomar notas nos ayudará a recordar con mayor facilidad lo que estamos aprendiendo. Quiero invitarle esta mañana a que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías y se ubique en el capítulo número 33. Jeremías capítulo 33. Es bien sabido y estamos experimentando que el gobierno nacional una vez más extendió por 2 semanas nuestro confinamiento preventivo. Durante este tiempo hemos utilizado varias expresiones tales como cuarentena obligatoria, confinamiento preventivo y hasta en algunos casos hemos usado el término cuarentena obligatoria, acuartelamiento de primer grado. Sin embargo, desde el domingo pasado preferí utilizar el término medida de protección, porque realmente eso es lo que estamos viviendo, una medida de protección. Protección para nosotros, protección para nuestras familias y protección para la sociedad en general. Uno de los principales temores que le ha sobrevenido a las personas y de manera particular a los hombres en medio de esta medida de protección es ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a ser de mi trabajo? ¿De qué vamos a vivir o cómo vamos a cancelar las cuentas o las deudas que hemos adquirido durante este proceso? Y asimismo una cantidad de incertidumbres y dudas con respecto a lo que sucederá mañana. No pocos hombres están estresados con este tema y el problema de esta situación es que ya está afectando la convivencia en nuestros hogares. Y hoy en día no pocos hogares se han convertido en verdaderos campos minados. Muchos están a punto de estallar y no falta sino una pequeñita chispa para que todo vuele en pedazos. No es de extrañar que en algunos hogares haya habido ya inconvenientes entre esposos, entre padres e hijos, solamente porque estamos estresados, estamos preocupados por cómo vamos a vivir mañana. Y por esa razón es que he considerado de vital importancia tocar un tema al cual he llamado ¿qué va a pasar conmigo? No sé si tú te hayas hecho esa pregunta, yo me la he hecho. Y estoy convencido de que muchos hombres se han hecho esa pregunta. ¿Qué va a pasar conmigo? Muy bien, con estos pensamientos en su cabecita, le pido el favor de que me acompañe en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, y lea conmigo los versículos 10 y 11 y entraremos de lleno al tema que el Señor ha puesto en mi corazón este día para que lo compartamos. Jeremías, capítulo 33, versículos 10 y 11 dicen: Así dice el Señor, ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén
que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias, y cantan: den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Qué tremenda promesa la que el Señor nos da a través del profeta Jeremías. Pero para entrar en contexto, déjeme explicarle o déjeme contarle que al profeta Jeremías le tocó ejercer su ministerio durante una de las más difíciles pruebas que ha tenido que atravesar el pueblo de Dios. Me refiero a esos 70 años de cautiverio en Babilonia bajo el imperio de un rey impío y perverso llamado Nabucodonosor. Y todo esto ocurrió por la obstinación del pueblo de Israel, por el orgullo y la falta de arrepentimiento a causa del pecado. Déjame decirte esta mañana que siempre que confluyen esos tres ingredientes, número 1, obstinación, número 2, orgullo, y número 3, falta de arrepentimiento, el Señor tiene que tomar medidas drásticas, medidas radicales para hacer que su pueblo vuelva a encaminarse. Ahora, el profeta Jeremías, con 70 años de antelación, profetiza la destrucción de Jerusalén y la deportación de su gente antes de que esto ocurra. Los 70 años son el tiempo de la restauración, pero esta profecía ocurre poco antes de que la gente sea deportada hacia Babilonia y de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y por esta razón el profeta es sometido a un confinamiento preventivo por su vida, algo parecido a lo que nosotros estamos experimentando en este tiempo. Piense por un minuto el sentimiento de las personas cuando están escuchando la voz del profeta. Piense por un minuto lo que está pasando en el interior de toda la gente cuando el profeta les anuncia que van a ser destruidos y que van a ser deportados. Eso genera un cierto o una especie como de odio hacia el profeta, y es por esa razón que el rey Sedequías lo manda a arrestar, lo manda a encarcelar, pero no lo mete en una cárcel común, ni siquiera le da detención domiciliaria, sino que lo llevan a la mismísima casa del rey. Es allí, al interior de su palacio, donde es confinado el profeta Jeremías y donde hace todas estas predicciones. Ahora, la restauración que aquí en este pasaje es profetizada ocurrirá 70 años después. Eso no lo sabían las personas. Nosotros lo sabemos porque tenemos la palabra y porque la hemos estudiado, pero en aquel entonces las personas no conocían eso, no sabían que ello iba a pasar. Sin embargo, en medio de esta prueba o en medio de esta situación, el profeta les dice, versículo 11, den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. El profeta invita a las personas a, en lugar de quejarse, en lugar de murmurar, en lugar de renegar, en lugar de hacer aspavientos por lo que ha de venir, a que oren al Señor y le den gracias, a que lo adoren. Mira las palabras que él utiliza. Den gracias al Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque el Señor es bueno. No me cabe la menor duda de que Dios es bueno. En medio de toda esta situación no nos ha faltado nada, hemos estado protegidos, hemos tenido alimento, hemos tenido techo, y de alguna manera durante todas estas 5 semanas no nos ha faltado
absolutamente nada. Y estoy convencido de que en esta sexta que ya estamos transcurriendo no va a hacer la diferencia. De hecho, a estas alturas ya hay algunas de las personas que nos acompañaban que están laborando, que están trabajando, que están yendo a sus trabajos dada la medida de flexibilización o de reactivación en la economía que el señor presidente permitió desde el día de ayer. Pero si hacemos un estudio, un análisis, si somos conscientes, durante todo este tiempo no nos ha faltado nada. El Señor ha sido bueno. El Señor siempre es bueno. Yo quiero que usted diga conmigo, el Señor es bueno. No me ha faltado nada porque Dios es bueno. Y además, en segundo lugar, dice el profeta que el amor de Dios es eterno. Desde siempre, desde la antigüedad, Dios ha expresado su amor. De hecho, el mayor regalo de amor fue Jesucristo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 16, dice que el amor de Dios fue tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestra salvación y nuestra bendición provienen de Dios, y eso es infinitamente, o eso es exclusivamente más bien, por el gran amor que Él nos tiene. Entonces, número uno, el Señor es bueno. Número dos, su amor es eterno. Y no termina allí la expresión del profeta Jeremías. Dice el último párrafo de este versículo 11. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor. Es el Señor el que cambiará la suerte de nuestro país. En su infinito amor, en su infinito poder y dada su bondad, que no nos quepa la menor duda que el Señor cambiará la suerte de nuestro país y éste volverá a ser como al principio. Muchas veces hemos hablado de la restauración, muchas veces hemos hablado de lo que el Señor puede hacer. Pues esta no va a ser la excepción. Sí, estamos pasando tiempos difíciles. Sí, seguramente algunos de ustedes tal vez, o muchos, no lo sé, habrán perdido su empleo o tan pronto se reintegren a su vida laboral, pues se van a dar cuenta que ya no tendrán un empleo. Pero estamos convencidos de que el Señor cambiará no solo la suerte de nuestro país, sino la tuya y la mía, y que todo volverá a estar como al principio. Entonces, en tercer lugar, yo quiero que tú digas conmigo el Señor cambiará la suerte de nuestro país. Tu suerte, mi suerte, la suerte de nuestro país no está a la deriva, no está dependiendo del azar. Tu suerte y mi suerte, tu futuro y el mío, y el futuro de nuestro país está en las manos de Dios. Y Él ha prometido cambiar la suerte de nuestro país. Ahora, quiero que recuerde que esta promesa no se cumplirá en 8 días, ni en 15, ni en un mes, ni en un año. Esa promesa la dio Jeremías y tardó 70 años en cumplirse. 70 años son 3,640 semanas. Nosotros apenas estamos caminando en la sexta y estoy convencido de que aún nos faltan por lo menos 1 o 2 más antes de salir a ver qué vamos a hacer. Ahora, yo espero con todo mi corazón que no tengamos que esperar 3,640 semanas, es decir, 70 años. Espero que esa restauración ocurra muchísimo antes que eso. Pero lo que sí quiero con absoluta seguridad es invitarte a, en este tiempo, entender qué vamos a hacer.
Y lo que el profeta nos anima es que en lugar de quejarnos, en lugar de refunfuñar, en lugar de maldecir, debemos darle gracias al Señor Todopoderoso. Porque Él es bueno, porque su amor es eterno y porque definitivamente no me cabe la menor duda de que Él cambiará la suerte de nuestro país. Por eso yo quiero invitarte a que le des gracias a Dios. Gracias por este tiempo, gracias por esta medida de protección, al mantenerte en casa, al estar en casa. El Señor lo único que ha hecho es protegerte a ti, proteger tu familia, proteger esta sociedad. Vemos las noticias de otros lugares del mundo donde los contagiados llegan a cientos de miles. En nuestro país está controlado el tema. No podemos decir que no hay contagiados, los hay, pero está controlado. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes. Primero a la voz de Dios y segundo también a las instrucciones de nuestras autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Y quiero felicitarlos por ello. Quiero felicitarte porque aunque ha sido difícil, aunque ha sido estresante, aunque ha sido un poco preocupante, hemos logrado estar en casa. ¿Con algunas dificultades? Sí. ¿Con algunos inconvenientes? Con toda seguridad. Pero de la mano de Dios hemos podido pasar estas 5 semanas y podremos pasar las que aún nos faltan por vivir. Ahora quisiera recordarte que hace 3 domingos aprendimos que en Cristo tenemos esperanza. Y que no es cualquier clase de esperanza, sino una esperanza cierta. Es decir, una esperanza que no nos defrauda. Y aprendíamos en ese entonces que tenemos esperanza de 7 cosas diferentes. La primera, esperanza de calidad de vida. Con el Señor estamos seguros de que nuestra vida va a ser excepcional. En segundo lugar, hablábamos de esperanza de vida eterna. Esa es nuestra máxima esperanza, que obtendremos o que ya tenemos la eternidad asegurada de la mano de Dios. En tercer lugar, hablábamos de la esperanza de ver milagros ocurrir en nuestras vidas. Y los vamos a ver, que no te quepa la menor duda, vamos a ver milagros ocurrir. En cuarto lugar, tenemos esperanza de justicia. Se hará justicia. Para los hijos de Dios se hará justicia. En quinto lugar, tenemos la esperanza de sanidad. Por supuesto que estamos convencidos de que la sanidad total será cuando lleguemos a la presencia de Dios. Entre tanto, tendremos episodios de sanidad temporal. En sexto lugar, tenemos esperanza de restauración y finalmente tenemos esperanza de bienestar. Esas son las 7 áreas en las cuales el Señor nos prometió esperanza. Una esperanza que no defrauda. Por eso he dicho que esta es una esperanza cierta. Esta mañana yo quisiera hacer referencia a la número 6, la esperanza de restauración. Porque uno de los problemas radica en que no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a ocurrir mañana. Porque no sabemos cuáles son las promesas de Dios. Porque no sabemos qué podemos esperar de la mano de Dios. Yo puedo entender que la gente que no conoce al Señor esté ansiosa, esté angustiada, esté desesperada, esté que se come las uñas. Pero nosotros los que conocemos a Dios, tenemos que tener la certeza de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y al hablar de la esperanza de restauración, vimos 2 pasajes de los cuales a los cuales quiero retornar. El primero de ellos está en Marcos capítulo número 10. Entre los versículos 29 y 30, el propio Señor Jesús dice: les aseguro. Mire tan importante que es leer con detenimiento la palabra de Dios. El Señor, hablando de la restauración, comienza con una expresión tremenda. Te aseguro. Tómalo de manera personal. Te aseguro, dice el Señor. Te aseguro que todo aquel
Les aseguro que todo aquel, dice, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Observa que aquí el Señor está hablando de la restauración al 100 por 1. Restaurar 100 veces más todo lo que se ha perdido. Pero hay que aclarar que dice, aunque con dificultades. Eso no significa, o eso significa que no es que nos vamos a sentar y a esperar que caigan del cielo todas las bendiciones que Dios tiene prometidas para nosotros. No. Eso significa que vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que esforzarnos y ser muy valientes. Pero el Señor lo asegura. No solo lo promete, sino que lo asegura. Todo el que por mi causa y la del Evangelio haya perdido cierta cantidad de cosas, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Y al final, la vida eterna. Ahora, si esto no fuera suficiente, en el libro del profeta Zacarías, también lo vimos en aquel mensaje, en el capítulo 9, el versículo 12, el Señor hace una afirmación y una declaración poderosa. Dice el Señor, vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Queridos, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del tiempo de los apóstoles, sigue siendo el mismo Dios que obra en nuestras vidas hoy. Recuerde que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, Dios no ha perdido su poder, y ese Dios poderoso nos afirma, nos asegura y nos garantiza que nos va a devolver el doble de lo que se ha perdido. Ahora, ¿habrá que trabajar? Por supuesto que sí. ¿Habrá que esforzarse y ser valientes? No me cabe la menor duda, porque eso es lo que Dios ha determinado. Nada es gratuito, nada llega por obra del azar. Dios prometió que bendeciría estas dos herramientas que te dio para trabajar. Él prometió que bendeciría el trabajo de nuestras manos. No es que andes de ocioso, no es que te quedes en casa, es que Dios va a bendecir tu trabajo y te dará sabiduría, te dará ingenio, te dará alternativas. Este es el tiempo para pensar, este es el tiempo para planificar, ese es el tiempo para reinventarnos. Todos hemos tenido que reinventarnos en esta o en medio de este confinamiento o en medio de esta medida de protección. Pero créeme y puedes estar convencido de que Dios, cuando se trata de restaurar, Él sí que sabe hacerlo. Él siempre devuelve muchísimo más de lo que se perdió. Y yo quiero mostrarte esta mañana tan solo un ejemplo de la manera como Dios restaura, de la manera como Dios devuelve a aquella persona que lo ha perdido todo. Y para ello quiero que me acompañe en el Antiguo Testamento. Antes de eso, por favor, deje una marquita en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, ahí donde comenzamos, porque al final vamos a regresar a este mismo texto y con él vamos a terminar. Pero por favor, deje una marquita allí y vaya al Antiguo Testamento, o permanezca en el Antiguo Testamento. Unos libros atrás encuentra el libro de Job, el patriarca Job. Y no quiero hablar de la tribulación o del problema que vivió Job. Quiero hablar y centrarme en este momento en la restauración que Dios hizo a Job. Años después, un tiempo después de que le pasó todo lo que le sucedió y que tal vez usted ha escuchado o hemos mencionado en otras oportunidades, finalmente vino la restauración de Dios. Y en el capítulo 42, es decir, el último capítulo de ese libro, en el versículo 12 en adelante, escucha lo que dice la palabra. El Señor bendijo más
los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Ahora escucha, verso 16. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Se da cuenta la manera en la cual Dios restaura la economía, la honra y todo en la vida de este gran hombre. Le devuelve al doble lo que había perdido. Le da honor, le da una cantidad de cosas y termina el relato diciendo que Job, después de todo eso que vivió, de todo eso que le aconteció, vivió 140 años. Y para los que se están preguntando si son años como los nuestros, sí, son años como los nuestros. El calendario sigue siendo el mismo. Ahora, en la antigüedad, los hombres, por alguna situación que no podemos entrar hoy en detalle, vivían esa cantidad de años. En el libro de Génesis, por ejemplo, usted encuentra personajes que vivieron más de 1,000 años. Se nos habla de un hombre llamado Matusalén que vivió 970 y tantos años, años solares, años como los nuestros. Eso lo que me permite concluir es que la restauración del Señor la vamos a poder disfrutar, la vamos a poder vivir. No va a ser allá al final de nuestra vida, los últimos años de nuestra existencia, no. Vamos a poder disfrutar de esta vida. Por supuesto, ya no vivimos 140 ni 200 años, vivimos mucho menos, pero la gran mayoría de nosotros, por no decir que todos, todavía tenemos tiempo para disfrutar de esa bendición de Dios. Ahora, tengo que hacer algunas aclaraciones porque Job era un hombre o no era un hombre común y corriente. Job tenía algunas características que hacían de él un hombre especial porque es necesario que las comprendamos. Escuche, ya hemos dicho en varias oportunidades que Dios no tiene la obligación de bendecirte ni de bendecirme. Dios bendice a sus hijos, pero aquellos que tienen unas características especiales. Y quiero rápidamente mostrarte 3 características que hacían de Job un hombre excepcional. En primer lugar, Job era un hombre VIP. Sí, así como usted y yo, tal vez Job no tenía una camiseta que tuviera el logotipo VIP, hombre de verdad, de valor, de integridad y de pureza, pero sin lugar a dudas, Job era un hombre de valor, integridad y pureza. Si usted se devuelve al capítulo 1 y en el versículo 1 de este libro, va a encontrar la descripción que Dios hace de este personaje. Dice Job capítulo 1, verso 1, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Ese hombre se llamaba Job. ¿Se da cuenta? Ahí el Señor menciona los atributos que hacían de Job un hombre VIP. Era un hombre recto e intachable, temeroso de Dios y que vivía apartado del mal en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad que transgredía las normas y las leyes de Dios todo el tiempo. Ese hombre se llamaba Job. Yo quisiera pensar que algún día el Señor pueda decir de mí y de muchos de ustedes que en la región de Antioquía, o bueno, de Antioquia, para ser más exactos, vivían hombres rectos e intachables, temerosos de Dios y apartados del mal. Y que ese hombre se llamaba, ponle tu nombre allí, en mi caso,
Yo quisiera que dijera, y ese hombre se llamaba Ricardo. ¿Se da cuenta por qué le digo que Job era un hombre VIP? Ahora, Job fue restaurado por Dios y fue bendecido de esta manera porque él cumplía esa característica. La pregunta es, ¿la cumples tú? Pasamos poco más de un año estudiando las características de un hombre de valor, integridad y pureza, de un hombre VIP. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Quieres la restauración de Dios? Tienes que ser un hombre VIP. En segundo lugar, encuentro que Job era un hombre fiel a Dios. No solamente era un hombre recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal, sino encuentro que era un hombre fiel a Dios. Sabes, en medio de esta contingencia, en medio de esta situación, con dolor en mi corazón, nos hemos visto con la realidad de que muchas personas no son fieles a Dios. Hemos revisado algunos de los libros, de los informes de la iglesia y nos damos cuenta de que un gran número de personas, de familias que no son fieles a Dios. No lo han sido nunca, pero sí ahora están esperando que Dios sea fiel a ellos. Yo no sé tu caso, yo no conozco con detenimiento, con detalle tu caso, pero déjame decirte que si nosotros esperamos la restauración de Dios, lo podemos hacer o la podemos esperar con absoluta certeza porque hemos sido fieles a Dios. Sabe, en uno de los sermones pasados, no recuerdo en cuál, decía que me sorprende sobremanera escuchar a gente que nunca ha tenido en cuenta a Dios, que nunca ha tomado en cuenta la palabra de Dios para su vida y que hoy sí le están reclamando a Dios qué está pasando y por qué Él no está haciendo nada. Y hace tiempos dije esto, hoy lo volví a escuchar y quiero recordártelo. Hay personas que se preguntan ¿dónde está Dios el día de hoy? La respuesta es, Dios está en el lugar que tú lo colocaste, muy lejos de ti. Si tú sacaste a Dios de tu vida, no esperes que Dios te respalde. Segundo requisito o la segunda característica de este hombre era que era un hombre fiel a Dios. En el capítulo 1, ahora en el versículo 4 voy a leer, dice, sus hijos, es decir, los hijos de Job, acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Escucha, muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Job acostumbraba a presentar holocaustos y sacrificios al Señor. Y esa era una demostración de la fidelidad de este hombre hacia Dios. Por supuesto, eso le demandaba algunos recursos, pero para Job esto no era ningún inconveniente. Por el contrario, era su costumbre hacerlo. Y sabe, estoy más que seguro de que sus hijos practicaban lo que veían a su papá hacer. Para los hijos de Job no había ningún inconveniente en ser fieles a Dios, porque siempre vieron a su papá ser fiel a Dios. Yo te pregunto esta mañana, ¿tus hijos te están viendo ser fiel a Dios? Tus hijos pueden esperar confiadamente la restauración que el Señor hará en su casa, porque están seguros de que su papá es fiel a Dios. Ahora tal vez haya en esta reunión hombres que son solteros, pero también tienen que estar conscientes de que si son fieles a Dios, pueden esperar sin ningún problema la restauración que el Señor hará en favor tuyo. Número 1, Job era un hombre VIP. Número 2, Job era un hombre fiel a Dios. Y número 3, cuando le sobrevino la crisis a Job,
Él no se puso a renegar, él no se puso a maldecir, sino que lo que decidió hacer fue adorar a Dios. Mira lo que dice en el capítulo 1 a partir del verso 20. Ahora, más tardecito, cuando termines de tomar tu café, puedes leer los versículos siguientes, o más bien los versículos anteriores, y vas a ver todo lo que le pasó a Job. Job perdió su ganado, perdió sus casas, perdió sus bienes, perdió a sus criados, perdió su fama, perdió hasta sus hijos. Job estaba en la situación más crítica que hombre alguno pueda enfrentar. Job tendría todo la autorización, no sé si usar ese término, tendría todo el derecho a rezongar, a quejarse, a maldecir, a gritar y decir, Dios, ¿por qué? Sin embargo, Job no hizo eso porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, aunque la Biblia no lo dice, pero era un hombre VIP, era un hombre fiel a Dios, y en vez de rezongar, en vez de renegar en medio de esta circunstancia tan difícil, mira lo que hace, versículo 20. Al llegar a este punto, es decir, al llegar al punto extremo de que lo ha perdido absolutamente todo, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿En actitud de qué? De adoración. ¿Cómo hacemos o qué hacemos nosotros cuando nos pasan cosas malas? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Creo que por lo general esa actitud de queja, de renegar, de maldecir incluso, de enfrentar a Dios y cogerlo y despescuezarlo. Pues, Dios, ¿qué está pasando? Job lo había perdido absolutamente todo. Y en lugar de hacer lo que usted y yo solemos hacer, Job se rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Ahora escucha las palabras de Job. ¿Cuál fue la adoración de Job? Versículo 21. Entonces Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! ¿Cuál es tu actitud en este tiempo? ¿Estás renegando? ¿Estás murmurando? ¿Estás enojado todo el tiempo? No se te puede hablar. Tu esposa, tus padres, tus hijos vienen a hablarte y estás como un fosforito a punto de reventar, a punto de estallar. Claro, estoy seguro de que hay una preocupación en tu corazón. Estoy seguro de que no es lo que quisieras, pero está esa preocupación. Y cuando estamos preocupados, cuando estamos inquietos por lo que va a venir, entonces tenemos de qué angustiarnos. Pero tú y yo conocemos a Dios. Tú y yo sabemos, hemos estudiado, hemos leído, hemos visto cómo Dios nos ha prosperado una y otra vez, nos ha vuelto a levantar. Por lo tanto, esta no va a ser la excepción. No te puedo prometer que tu empleo estará ahí listo para cuando termine este confinamiento. No te puedo prometer que la economía va a estar completamente estable, pero sí te puedo prometer que Dios sigue siendo el mismo y que de la mano de Dios te vas a levantar y vas a salir y vas a encontrar un nuevo empleo, o tal vez va a estar tu mismo empleo, pero lo vas a hacer de una manera completamente diferente. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu actitud en este tiempo? ¿Vives rezongando? ¿Vives renegando? ¿Estás enfurecido? ¿Estás enojado todo el tiempo? Bueno, yo te invito a que en vez de hacer eso, tengan la misma actitud de Job. Job se puso a adorar, a darle gracias a Dios. Mira las expresiones. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. ¿Sabe? Job estaba completamente seguro de que al día que él se muriera, nadita se iba a llevar. Pastor Darío tiene una frase que le escuchaba a su abuelo y siempre
este hombre le decía: mi hijo, yo ya soy viejo y jamás he visto un entierro contrasteo. Esa es una realidad. No estoy diciendo que no podamos tener bienes de capital o bienes de fortuna, pero nadita de eso te vas a llevar. Job lo tenía claro, porque Job no tenía su esperanza y su confianza puesta en las riquezas. Job tenía su esperanza y su confianza puesta en aquel que provee las riquezas. Dice, desnudo el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Así como el Señor quitó, Job sabía, el Señor puede volver a dar. Y finalmente eso fue lo que ocurrió. La confianza de Job estaba en la certeza de quién era Dios. Querido amigo, mi hermano, yo quiero invitarte a que a partir de hoy y por el tiempo que quede de esta medida de protección, en lugar de renegar, te pongas a adorar. Adorar es una señal de gratitud. Adora al Señor en este tiempo. No reniegues, que no te sirve absolutamente de nada. Recuerda también que el Señor Jesús vino a darte calidad de vida. En Juan capítulo 10, verso 10, el Señor dijo esto: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así como a Job y así como a tantos hombres, no solo en la antigüedad, no solo en la Biblia, sino en la actualidad, el Señor ha restaurado, te va a restaurar. Pero hay unas condiciones: ser un hombre VIP, es decir, un hombre de valor, integridad y pureza, ser fiel a Dios y en lugar de andar rezongando, estar adorándolo a Él. Ahora déjame decirte, ya para ir terminando, que las bendiciones de Dios están condicionadas a que nosotros cumplamos con las condiciones que Él ha colocado. Eso ya lo sabemos de sobra, pero la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Hay dos versículos que son especialmente favoritos míos. Se encuentran en Deuteronomio capítulo 28 y son el versículo 1 y 2. Porque ahí encuentro toda la clave para la prosperidad, para la bendición, para la restauración. Mira lo que el Señor dice, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2 dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces, dice el versículo 2, al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Ahí está la clave, sencilla. Obedece las instrucciones de Dios, cumple fielmente sus instrucciones y el Señor te va a bendecir siempre. Pero tengo que tener presente también que apenas unos versículos más adelante, en el versículo 15, hay una advertencia del Señor, que no la puedo pasar por alto, porque dice el verso 15: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Chicos, el Señor ha prometido restaurarnos y eso Él lo sabe hacer mejor que nadie. Ahora, recuerda que el Señor dijo: voy a cambiar la suerte de este país. ¿Sabes? La suerte de nuestro país no está en las manos del presidente, aunque le damos gracias a Dios por las directrices que ha tomado, por las decisiones que ha tomado, lo respaldamos en oración. Pero la suerte de este país no está en las manos del señor presidente. La suerte de nuestro departamento no está en las manos de nuestro gobernador, como tampoco lo está la suerte de nuestra ciudad. ¿Recuerdas el salmo que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles? Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigila la guardia. Mis hermanos, la suerte de Colombia, de Antioquia, de Medellín, de Envigado, de Bello, de Sabaneta, de La Estrella, de Itagüí, no está en las manos de nuestros alcaldes o de nuestros gobernadores, ni siquiera de nuestro presidente.
Volvemos a insistir, los obedecemos, acatamos sus instrucciones, oramos por ellos. Por la suerte de nuestro país está en las manos de Dios. Algo que viene a mi mente también en este tiempo de confinamiento es recordarles lo que hace unas semanas atrás compartí. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2, dice esto tremendo. A través de otro profeta, el Señor dice: Asá y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Chicos, este es el tiempo, o todo tiempo es muy importante para que nosotros busquemos a Dios, pero estos momentos son mucho más relevantes. Lo peor que nosotros podemos hacer es abandonar a Dios y sacarlo de nuestras vidas, porque si lo abandonamos, apague y vámonos, Él nos abandonará. Más que nunca, los invito a que en este tiempo estemos conectados con Dios, porque Él es el único que tiene el poder para resolver esta situación. Él cambiará la suerte de nuestro país. Él se encargará de restaurarte o de restaurarme, pero para ello tenemos que estar pegaditos de Él. Bien, ahora sí quiero que regrese al pasaje con el cual iniciamos, o al capítulo en el cual iniciamos. Jeremías capítulo número 33, que espero que haya dejado marcado este texto para que no tenga ninguna dificultad en encontrarlo. Porque quiero mostrarle cuál es la promesa de Dios, cuál es la circunstancia y segundo, cuál es la promesa de Dios en medio de esa circunstancia. Jeremías 33, verso 1 en adelante nos muestra la circunstancia. Dice: la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad, la heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Esa es la situación, esa es la realidad que habría de venir. Pero escucha ahora, en medio de esa circunstancia, en medio de esa realidad, la promesa de Dios, que ahí es donde tú tienes que aferrarte, a esa promesa de restauración. Versículo número 6. Sin embargo, es decir, a pesar de todo esto, a pesar de que ocurra todo esto, a ustedes les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Escucha, cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Chicos, nosotros somos el pueblo de Dios, esa nación santa, ese pueblo que le pertenece a Dios. Y el Señor se va a glorificar en tu vida y en la mía. 3 requisitos. Número 1, ser un hombre VIP. Número 2, ser fiel al Señor. Y número 3, en vez de renegar y rezongar, adorar al Señor. Le invito a que cierre sus ojos por un minuto esta mañana y vamos a ir al Padre Celestial en oración. Ahora, si usted ha estado enojado, amargado,
si ha estado en conflicto permanente, si lo único que ha hecho durante este tiempo es rezongar y renegar, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, de hoy en adelante te voy a alabar. En lugar de rezongar, me voy a poner a alabar. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo especial, por este día maravilloso, Señor, en el cual tú nos dejas ver tu mano poderosa, nos dejas ver, Señor, tus promesas de restauración. No sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos en manos de quién estamos. En manos del único y verdadero Dios, el que sigue siendo el mismo que era ayer, es el mismo hoy y lo será por siempre. Nuestra confianza, Señor, no está en un gobierno, nuestra confianza no está en una empresa, nuestra confianza está en ti, Señor, el creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos estado alterados, si hemos estado ofuscados, si en lugar de adorarte hemos estado renegando y rezongando. Y nos comprometemos contigo, Dios, a que a partir de hoy, en lugar de eso, te alabaremos, Señor. Y te damos gracias, porque no nos ha faltado absolutamente nada, Señor. No hemos tenido de sobra, ni para derrochar, pero no nos ha faltado lo necesario, Señor. Y eso es una prueba máxima de tu amor. Definitivamente tú eres bueno y tu amor es eterno. Estamos convencidos de que tú cambiarás la suerte de nuestro país. Por eso podemos vivir tranquilos, por eso podemos caminar confiadamente y esperar en ti, Señor. Aunque sabemos que es difícil, estamos convencidos de que tienes el poder para hacer lo que has prometido. Gracias, Señor, confiamos en ti, esperamos en ti y aguardamos con ansiedad, Señor, esa restauración que harás en nuestra vida. Todo esto, oh Rey, para gloria y honra de tu precioso nombre, bajo la guía, dirección y unción de tu Espíritu Santo, y en acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, muchachos, qué rico haber estado con ustedes esta mañana. Espero que se terminen su cafecito, si no es que ya lo terminaron, desayunen. Algunos ya saldrán a trabajar, otros ya lo hicieron, pero me encanta haberlos visto. Seguimos orando por ustedes. Sigan orando por nosotros y todos juntos oremos por la restauración de nuestro país con la tranquilidad y la certeza de que el Señor es el que lo prometió. Que Dios los bendiga, un excelente día, un resto de semana extra, súper, hiper, mega bendecido. Mañana tenemos servicio, el jueves tenemos Mujer Integral, el viernes hay reunión de parejas, el sábado hay Timoteos y J25. Hay una actividad porque Casa Roca no para. Que Dios los bendiga. Goodbye, fish. Auf Wiedersehen, fish. Pacarraba. Para los que no entendieron, en español eso significa chao, pescado. Dios los bendiga.